Ingeniero Raúl Candela, del INTA Jesús María, finalmente ha llegado una precipitación que ha traído algo de alivio para los cultivos de invierno en el norte de Córdoba. Sí, Julio, así es. Bueno, estaba pronosticado desde hace una semana que podría haber algún cambio de tiempo, formación de nubes y algunas precipitaciones. Por suerte se dieron con distinta magnitud, como está haciendo últimamente, ¿no? En pocos kilómetros varía mucho el milimetraje, pero en la región del departamento Colón y Totoral han variado de lo que van desde los 15 milímetros hasta los 35 milímetros. Bien, esto, por cierto, llega en un momento que podríamos decir significa un alivio. Sí, totalmente, porque las pocas hectáreas que hay de trigo y de garbanzo se deben fundamentalmente a que, si bien la campaña de la Gruesa fue buena, usó absolutamente todos los milímetros de precipitación que hubo y todos los milímetros acumulados en el perfil. Por lo tanto, han sembrado pocas hectáreas de los cultivos invernales porque no había agua en el suelo, que es con lo que se hacen estos cultivos, salvo aquellos donde tienen riego. Por lo tanto, los trigos, por ejemplo, que están de acuerdo a la fecha de siembra entre macollaje y elongación de entrenudos, bueno, han llegado, te diría yo que salvadoramente. Entonces ahora podemos pensar que algo se puede llegar a cosechar porque la verdad que estaban muy comprometidos. Varios informes hablaban de la posibilidad de que se viera severamente afectado el tema del rendimiento. ¿Con esto se salva o no? Con esto podemos llegar a pensar que puede haber que se puede cosechar. Eso es lo que estamos hablando y con los productores y lo que estamos viendo nosotros de acuerdo a los ensayos que llevamos adelante. Porque la verdad que el pronóstico sin esta lluvia era muy malo. No es raro en nuestra zona centro-norte de Córdoba, que muchas veces uno siembre y no alcance a cosechar o que lo que coseche sea muy, muy poco. A veces, cuando la estimación de rendimiento que se hace previa a la cosecha no paga los costos, hay veces que el cultivo se seca y se deja como si fuera un cultivo de cobertura. Con esto podemos pensar, aunque es muy adelantado, tenemos que ver cómo continúan las condiciones climáticas, podemos pensar en que podemos aspirar a que se va a cosechar. No sabemos cuánto. Sin duda que los rendimientos, si no cambia la cuestión, con esto se salva el cultivo, pero no podemos aspirar o pensar en grandes rendimientos, por lo menos de trigo en la zona. Bien, Raúl, hablamos de los ensayos que están realizando ustedes en el norte cordobés, puntualmente en cercanías de Sinzacate. ¿Cuál es la evaluación que realizan ustedes en cuanto al avance que tiene el cultivo hasta el momento? Bueno, estos ensayos, en realidad tenemos dos ensayos en un mismo lote, de dos redes distintas, con objetivos distintos, ¿no? Pero en general, el cultivo hasta antes de la precipitación tenía 2 o 3 factores adversos. El estrés hídrico, lo que estaba generando que el cultivo, y las altas temperaturas, ¿no? Van de la mano, que el cultivo se acelerara un poco en su desarrollo, por lo tanto los cultivos quedan petizos, por así decirlo, y empiezan a buscar florecer o tirar la panoja o adelantar el ciclo lo antes posible en respuesta a estas condiciones, ¿no? Generar semilla lo antes posible. Entonces las hojas basales estaban senescentes, muertas, había algo de daño que había quedado de las heladas, sobre todo en las puntas de las hojas. Si vos sumas todo esto, te disminuye el área foliar, por lo tanto la maquinaria del cultivo disminuye. Entonces la verdad que estaban bastante comprometidos, ¿sí? Y sobre todo algunos ciclos de trigo que son ciclos más cortos estaban como muy acelerados, muy avanzados en su ciclo para lo que era la fecha de siembra de mayo que utilizamos nosotros, ¿no? Entonces, esos dos factores, el estrés hídrico, las heladas, estaban haciendo que, bueno, no se lo viera bien al cultivo, sin duda, ¿no? Y lo otro es que comienzan a aparecer las enfermedades. Y como preveíamos, las cuestiones de la humedad que hay ahora, más las temperaturas más elevadas para el promedio habitual de esta época, van a hacer que esta pequeña presencia de enfermedades tengan un nicho para empezar a proliferar más. Eso es lo que puede llegar a pasar. Hay que continuar evaluando los cultivos para ver si esto efectivamente se da. Pero el inóculo está y las condiciones predisponentes están. O sea que le suma a estos trigos que venían más o menos un factor de riesgo más.
Bien, de todas formas, la precipitación de las últimas horas viene a convertirse en una situación que requiere al menos observar si puede llegar a recuperar algo de lo perdido. Sí, sí, estos como entre 15 y 35 milímetros, la verdad que vienen muy bien. No es habitual que a fines de agosto, principios de septiembre tengamos precipitaciones. Entonces, sí, vienen a modificar un poco, porque tampoco estamos hablando de una gran cantidad de precipitación que te deje en el perfil, sobre todo en profundidad, que es lo que importaría, humedad. Pero sí por lo menos para estirar y tener otra perspectiva un poco diferente. Eso sí, entre 15 y 35 milímetros han sido las cuestiones. En el pie de sierra te puedo decir que han sido un poco más las precipitaciones. Cuando uno se va un poquito más hacia el este, o sea, más cercanos a la ruta, han sido un poco menos. Y ya cuando se vuelve a ir hacia el este, se aleja, ¿no? Sobre todo lo que es los quebrachos o los cometierra, por ahí han vuelto a aumentar un poquito los milimetrajes, pero en ese rango. Bien. Qué paradójico esto de hacer cultivos de invierno cuando en las últimas campañas los productores han tenido que acostumbrarse más que nada a la falta de agua, ¿no? Sí, totalmente. Es el norte de Córdoba, el centro norte de Córdoba es así. Hay agua en el perfil, quedó agua después de la cosecha gruesa o tuvimos un otoño llovedor, se van a hacer superficies, hectáreas de garbanzo, de trigo o de algún otro cultivo invernal que pueda surgir. Pero sí, la verdad que las superficies han bajado mucho, ¿no? Entonces eso no es bueno para todo lo que es el sistema de incorporar otros cultivos aparte del maíz y la soja. Entonces, bueno, es cuando entran a jugar más los cultivos de servicio, pero tampoco podés hacer un cultivo de servicio si tenés tan poca agua, ¿no? Entonces, bueno, no es una realidad que escapa a lo habitual del norte de Córdoba. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a esto, al día a día.